Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis entre aquellos que hayan cumplido con los requisitos que decimos durante el video. Además, quiero contarte que esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Así que es súper importante que se queden hasta el final, dado que el tiempo de visualización para nosotros cuenta muchísimo. Contarles además que que es también importante que se suscriban ya mismo y activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ninguno de los en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Además, esta lectura es general. Si no resuena puedes ir a tu ascendente. Si no conoces, en la cajita de descripciones te dejo el link para que puedas consultar el tuyo. Esta lectura tiene varias partes. Primero damos un mensaje general de los ángeles, luego hablamos sobre las parejas, después los solteros, después tu ex y finalizamos con la parte económica. Comenzamos con el primer mensaje, que es un mensaje general para todos los Leo de parte del tarot de los ángeles, y empezamos con el primero: hallarás tu luz interior. Durante estos días, algunos de mis queridos Leo han estado como un poco ansiosos, han estado como pasando situaciones bastante complejas en las cuales no hallan la paz, no hallan la tranquilidad. Sin embargo, me dice durante estos días, durante estas noches, van a encontrar espacios de calma, de quietud, de tranquilidad. No te preocupes porque todo estará bien, no te preocupes porque todas las cosas que suceden bajo el cielo siempre tienen un motivo, siempre tienen una razón. Así que encontrarás tu luz interior y esa luz interior te permitirá tener un camino, una dirección para poder solucionar problemas o situaciones en las cuales estás viviendo en este momento. Algo supremamente importante, y es que cuando aquietamos la mente, cuando podemos pensar con tranquilidad, con cabeza fría, tenemos la oportunidad de ver soluciones que en medio de la emocionalidad, de la desesperación y de la angustia, de la ansiedad, quizás no somos capaces de ver. Segundo mensaje para ti: saldrás de una época estéril. No te preocupes entonces, Leo, porque vienen triunfos muy buenos, vienen triunfos en la parte sentimental, vienen triunfos en la parte económica para algunos de ustedes. Aquellos que han tenido como imposibilidades de tener bebés, de tener familia, podrán tener sus bebés, no se preocupen. Pero esto también me dice que tienes luz verde para arrancar cualquier emprendimiento. Siento que ustedes a veces han estado como intentando buscar una salida para su plano económico sentimental, y a pesar de que dan lo mejor de sí mismos, como que las cosas no fluyen, no se dan. Seguimos con el último mensaje y dice: serás llamado a renacer. Entonces miren que comienza algo nuevo para ustedes, pero quiero que tengan en cuenta que la palabra renacer implica que primero algo debe morir, que algo debe dejarse atrás, que un capítulo debe cerrarse y pues tu luz interior te dirá cuál es el capítulo, tu intuición te dirá qué es lo que tienes que dejar en el pasado definitivamente, cerrar con llave y botar las llaves, porque quizá esto ha sido lo que te está estancando. Entonces serás llamado a renacer. Recuerda que empieza una nueva etapa en tu vida y que esto es bueno, es maravilloso para ti. Esta ha sido la lectura. Entonces, general, vamos a pasar a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión con alguien, y esta conexión puede que estén en este momento peleados o puede que estén bien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el esposo, o una relación que no tiene nombre ni título, ¿ok? Pero hay conexión. Pensamiento de esta persona hacia Leo. Me dice que es una persona que en este momento puede estar un poco disgustada, puede haber como peleas, puede haber un poco de distanciamiento, pero me dice que es una persona que en todas las áreas o aspectos de su vida puede estar pasando una crisis importante. Es alguien bastante inestable. Siento que tiende a ser de estas personas inconstantes, de esos que a veces te buscan un día, luego no te buscan. Entonces a veces la relación ha venido pasando por estos altibajos, y quiero decirte, mi querido Leo, que tu pareja en estos días, si ha estado un poco distante, si ha estado un poco fría, el problema de base y de raíz no eres tú, es básicamente algo que le está sucediendo y quiero saber qué es lo que le pasa. Me dice que puede tener problemas laborales, problemas relacionados con un trabajo, problemas con la justicia, y que todo esto está generando mucha tensión en él o en ella.
y que por eso se ve reflejado su cambio de actitud contigo, pero no es un problema directamente pues que en el cual tú te veas como implicado. Me aparece este 4 de bastos y me dice que esta persona ve como que la resolución de ese problema está demorándose. Puede ser, como te digo, un problema de dinero, de trabajo o legal. No veo que hayan terceras personas, como ustedes mismos lo pueden apreciar en esta lectura que corresponde a su persona especial. No veo, pero sí esto explicaría el cambio de actitud. Déjale, porque probablemente cuando se solucione este problema te vaya a hablar contigo. Respecto a sus sentimientos hacia ti, quiero decirte que son buenos, que son nobles, que son transparentes, que no, de verdad no existe otra persona, que por favor no dudes, que por favor no desconfíes. Ve una energía de bastante amor, una energía de renovación, una energía de alguien que, a pesar de que está viviendo una crisis en otras áreas de su vida, tú realmente le importas. Veo a través de esta reina de copas que es alguien que definitivamente tiene ganas de restaurar cosas en esta relación. Así que, pues nada, no tienes por qué como desanimarte, no hay nadie más y el problema no es directamente contigo. Me dice que en algunas de las relaciones ha habido como un riesgo de ruptura. Sin embargo, el problema aquí, Leo, veo que es más un problema de comunicación. A veces los hombres o en general las personas, cuando tenemos un problema por fuera de nuestra casa, nos volvemos algo herméticos, nos cerramos un poquito. Me encantaría que lean este libro de Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, porque ayuda a entender por qué los hombres o por qué algunas personas se ensimisman cuando tienen problemas y cambian radicalmente con su pareja, y a veces uno lo malinterpreta y piensa que el problema es con una cuando no es así. Sales triunfante y me dice esta carta de la emperatriz que hagas alusión a esa inteligencia, a la sabiduría, a esa, ¿cómo se dice? Como al sigilo que tiene Leo, a esta capacidad de ser como no sé, como muy inteligente, muy sagaz. Esa es la palabra, muy sagaz, y que no dejes terminar una buena relación, sino que más bien te conviertas en un apoyo en este momento, porque la verdad los sentimientos de él o de ella hacia ti son bastante nobles, bastante transparentes, como me lo indica esa reina de copas. ¿Qué te dice o qué te cubre reparte en cuanto al tarot egipcio? Me dice la carta de la inversión que es tiempo de ofrecer apoyo a tu pareja, es tiempo de estar ahí, Leo. Y creo que Leo siempre lo hace. Sin embargo, este es un momento clave en la vida de esa persona porque la está pasando muy muy mal, me dice ese 8 de espadas. En sueños tendrás revelaciones, te dicen los angelitos, y probablemente a través de ellos puedas encontrar la mejor manera para actuar. Entonces pídele mucha revelación a tus guías espirituales en este sentido y de verdad que vas a encontrar una solución. Miremos qué nos dice el oráculo del amor para ustedes, y salieron dos cartas. Primero que todo, la carta de los niños me dice que es un amor puro, un amor inocente, como nos hablaba esta reina. No hay mentira aquí, y la carta de la plenitud para el futuro, del bienestar. Así que no te preocupes, todo esto tiene una solución, toda esta crisis se va a solucionar con tu pareja. Pero si le pasa algo, tiene un problema económico, laboral o legal que le está quitando el sueño y la tranquilidad. Bueno, pasamos en este momento a la lectura para los solteros, y en ellos voy a leer primero lo que es la parte profesional. Llega un cambio súper importante. Leo la parte profesional de ellos porque a algunos solteros no les interesa la parte del amor, y pues es comprensible, eso es una decisión muy personal. Entonces llega un cambio profesional súper importante, puede ser un ascenso, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo puesto, pero este cambio te va a hacer muy bien. Y ¿saben qué es lo que más me gusta del 4 de copas? Que a través de este cambio llegan nuevas amistades, nuevas relaciones, un ambiente en el cual tú vas a poder sentir que fluyes mejor. Entonces me encanta para ustedes esto. Veamos qué nos dice el tarot para la parte amorosa. ¿Qué viene? Viene una relación buena, viene una relación con una persona honesta. Esto es lo que Leo ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Alguien que se comporte con transparencia, con sinceridad, alguien que de verdad pueda como
como ser ese apoyo, como ser ese soporte para Leo, pero que sobre todo sea transparente, sin mancha y sin mentira. Puede ser alguien que conozcas a través de tus amigos, a través de una reunión social, de una invitación, o puede ser que ya se hayan conocido y apenas estén empezando a hablar, pero este contacto viene a través de una reunión social en la cual hay amigos implicados. Entonces me encanta esta lectura y me dice que es una persona que trae mucha tranquilidad a tu vida. Me parece que es una buena lectura para los solteros porque en el plano profesional bien y en el plano sentimental también. Veamos qué te aconseja el tarot egipcio en este momento y te dice la carta de la fuerza, que no te sientas débil ni en tu trabajo con este cambio ni en las relaciones con este nuevo amor que llega, que no te asustes porque a veces cuando uno tiene buenas personas en su vida nueva, pues como que tiende a asustarse un poco y creer que no las merece y realmente hace lo que está haciendo es sabotearse. Vamos a leer entonces qué nos dice el tarot. Y me dice, los sueños saben sobre el futuro. Están muy oníricos en estos días, ustedes, querido Leo. Los sueños para Leo en estos días van a ser fundamentales, según veo, para todos, solteros, casados, comprometidos, ennoviados, como sea. Vamos a ver ahora qué pasa con tu ex. ¿Qué piensa el ex sobre Leo? Una persona que ve con mucha desesperanza el hecho de poder regresar y que piensa que hay obstáculos que son imposibles para que ustedes puedan volver. Mucha desesperanza. ¿Qué piensa hacer este personaje? Definitivamente se aproxima a ti, pero creo que va a venir como en un plan de reclamos o de celo, especialmente si son personas de signo Escorpio. Y me dice que estos celos van a ser motivados por unos chismes, rumores que le llegan acerca de tu persona. Sin embargo, finalmente creo que él mira hacia otro lado, le da la espalda a esos rumores y haz una pregunta respecto a tu ex en este momento y cuenta hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Copas y oros es sí, bastos y espadas es no, el arcano yo lo interpreto. La respuesta es un no, pero lo podrás superar, me dice. Lo que sea es un no, pero lo vas a poder superar. Bueno, finalmente vamos a dar una lectura para todos aquellos que preguntan por lo económico. Y me dice, llega un tiempo de equilibrio. ¡Wow! ¡Qué buena carta para ustedes, Leo! Llega un tiempo de equilibrio en el plano de lo económico respecto a un dinero relacionado con la familia, con una herencia. Me dice que esto se equilibra a tu favor y que realmente procesos legales o inversiones o dineros o la compra de una propiedad en familia se da. Cualquier cosa que en este momento tenga que ver con dinero o profesión va a dar frutos. Esta es la carta de la consultante que también representa a Venus y a la Luna. Entonces nos habla acerca de que viene un periodo de mucha abundancia y esto concuerda precisamente con esto. Por aquí llegó el niño Chidi que dice saldrás de una época estéril, ¿se acuerdan? Bueno, agradecerles a todos ustedes. Me olvidé de darles su número mágico. Su número mágico el día de hoy es el 33. Miren que es un número maestro. Y contarles que los requisitos son: primero, estar suscritos. Segundo, activar la campanita. Tercero, dejarnos un like y escribir chocolate en los comentarios. Los llevo en mi corazón. Bendiciones y síganos en redes sociales.